Las estrellas solían pertenecer a los dioses. O al menos eso es lo que nos dijeron cuando nos arrastraron al redil. Un día, el cielo de la tierra ardió en rojo. No con fuego, sino con el brillo de naves que borraban las constelaciones. Sin advertencia, sin declaración de guerra, solo una exigencia. Sométense. Se hacían llamar el dominio Virex. Una coalición de más de 97 especies. 97 cada una más avanzada que la anterior. Todas unidas en una sola creencia. La humanidad era un error tardío. Primal, emocional, peligrosa, una raza que necesitaba ser domada antes de que destrozara la galaxia. Así que enviaron emisarios. Enviaron sus rostros sonrientes y manos de metal y mentiras. Nos dijeron que podríamos tener paz si aceptábamos ser gobernados, si enviábamos un representante a su Consejo Galáctico. Una marioneta con la bandera de la Tierra y sin voz real. Una silla con nuestro nombre, pero con cadenas bajo la mesa. Eso fue hace 21 años. Yo era solo un niño cuando mi padre se presentó en la Asamblea de la Tierra Unida en Ginebra y les dio la respuesta de la Tierra. No nos arrodillamos ante ningún trono que exija nuestras rodillas. Tomen su silla y métansela por la misma estrella que parió su arrogancia. Su nombre era Hal. No presidente, no general, solo Hal. No era un político. No era un soldado. Era un granjero de las tierras medias. Y, sin embargo, cuando el dominio transmitió su ultimátum en cada pantalla, estación y satélite, Hal fue quien dio un paso al frente. No porque fuera elegido, sino porque nadie más lo haría. Les vio el farol, les dijo que la Tierra no necesitaba su protección. Dijo que preferiríamos arder libres que vivir en silencio bajo botas extranjeras. Y ellos se rieron, justo antes de enviar las naves. Justo antes de que las primeras ciudades orbitales fueran reducidas a cenizas. Justo antes de que lo convirtieran en un ejemplo. No se limitaron a matarlo. No, lo borraron. Desintegraron su cuerpo desde la órbita. En vivo por los canales galácticos. Dejaron que su familia viera la estela de vapor sobre su hogar. Vi a mi padre arder mientras sostenía una radio agrietada que una vez me arregló. Tenía 12 años. Esperaban que la Tierra se sometiera después de eso. Pero no lo hicimos. Nos dispersamos. Sangramos. Aprendimos. En las sombras de su opresión, la humanidad evolucionó, no biológicamente, sino con propósito. Dejamos de hablar de naciones y empezamos a hablar de supervivencia. No más países, solo células. Ocultas, ágiles y con una amargura infernal. Construimos tecnología con chatarra. Entrenamos en lugares que los satélites no podían ver. Creamos lenguajes que las máquinas no podían traducir. Ellos tenían IA. Nosotros, instinto. Ellos tenían orden. Nosotros, furia. Se olvidaron de una cosa. Puedes romper un cuerpo, pero no una creencia. Para cuando cumplí 25, ya no era el hijo de Hal. Era un fantasma en sus sistemas. Un hacker, contrabandista, luchador, lo que se necesitara ese día. Llevaba las últimas palabras de mi padre como una marca dentro de mí. Resiste hasta que te hagan caer. Y lo hice. Hasta que llegamos al momento que lo cambió todo, la cumbre de la unidad. El dominio decidió celebrar su gran festejo de la paz en el corazón de la galaxia. Invitó a todas las especies a unirse, incluso a nosotros, los humanos. Como una formalidad, dijeron, un gesto. Construyeron un asiento, lo pulieron, lo marcaron con la antigua bandera de la Tierra, como si fuéramos una antigüedad que pudieran desempolvar cuando fuera conveniente. La silla estaba tallada en obsidiana y oro, rodeada de fanfarria, música y discursos vacíos. Pero cuando llegó el momento de ocupar el asiento de la Tierra, nadie vino. Ni un solo humano. Los Virex estaban confundidos. Furiosos, enviaron exploradores a la Tierra. Encontraron ruinas, bosques, sombras, sin embajadas, sin mensajes, solo silencio y un eco. Nunca necesitamos su silla. Observé desde el borde del sistema de transmisión que había secuestrado, sonriendo. Porque la Tierra no estaba muerta. Solo estábamos esperando. Y ya no nos arrodillaríamos. Lo llamaron un insulto diplomático.
Cuando ningún humano se presentó en la cumbre de la unidad, el dominio no solo se sintió irrespetado. Se sintieron burlados. Después de todo, su poder de fuego, su benevolencia, su dominación de nuestros cielos. La gente de la tierra todavía se negaba a participar, ni siquiera con un representante simbólico. Así que hicieron lo que los tiranos siempre hacen cuando su orgullo resulta herido. Escalaron. Primero llegaron los protocolos de apagón, desconectando a la Tierra de la red del nexo intergaláctico. Eso significaba no tener acceso al comercio universal, a los esquemas tecnológicos, ni siquiera a los algoritmos médicos. Estábamos aislados a un nivel peor que el medieval. Asumieron que volveríamos arrastrándonos, suplicando por ancho de banda como mendigos en sus puertas doradas. Pero no nos entendían. Aún así, hacía tiempo que habíamos construido nuestra propia red, silenciosamente en las grietas de sus sistemas. No solo sobrevivimos al aislamiento, prosperamos en él. Fuera de sus redes, conciencia y tecnología clandestinas que no funcionaban con la limpia energía del dominio, sino con desesperación e ira. Luego enviaron a los pacificadores, una fuerza de élite compuesta por ejecutores de todas las especies principales del dominio. Grandes bastardos blindados con rifles de pulso y chips de lenguaje. Sus órdenes eran simples. Hacer que la Tierra entendiera quién estaba al mando. Quemar ciudades. Capturar líderes. Aniquilar células rebeldes. Mi célula estaba estacionada en los páramos del Ártico cuando recibimos la alerta. Los pacificadores no buscaban una pelea. Buscaban humillar. Su llegada no fue táctica. Fue performativa. Filmaban todo, lo transmitían por todos los canales del dominio, quemaban asentamientos humanos, arrastraban a los supervivientes frente a las cámaras, daban discursos sobre las consecuencias necesarias y la restauración de la armonía. Todo era falso. La parte que no transmitían, las ejecuciones, los niños asesinados porque no se arrodillaban, el anciano que escupió en la bota de un pacificador y fue arrojado vivo a un pozo de nanitos. Lo vimos todo en un comunicador improvisado y agrietado en nuestro búnker. No era solo rabia lo que sentía. Era ese mismo silencio frío y profundo que había sentido cuando vi a mi padre convertirse en humo años atrás. Mi segundo al mando, Reed, golpeó la pared con el puño tan fuerte que dejó una abolladura. «¿Quieren un mensaje?», gruñó. «Démosles uno». No teníamos un ejército, pero teníamos algo mejor. Pruebas. El mundo creía que habíamos desaparecido. Que los humanos que quedaban eran tribus fracturadas buscando entre el polvo y los huesos. No era así. Estábamos esperando. Durante las siguientes 3 semanas, secuestramos 5 transmisiones del dominio. No con discursos, no con amenazas, solo imágenes. Grabaciones crudas y sin filtrar de sus pacificadores masacrando civiles, sus soldados de élite incendiando hogares con niños adentro, sus diplomáticos brindando con vino mientras adolescentes humanos huérfanos rebuscaban entre los escombros en busca de comida. La galaxia observó en silencio. Algunas especies lo vitorearon. Algunas se sintieron asqueadas. Algunas intentaron descartarlo como editado, manipulado. Pero la semilla estaba plantada. El dominio cometió un error crucial. Le dieron el micrófono a la humanidad. Y cuando los humanos dicen la verdad, no viene con diplomacia. Viene con fuego. Respondieron más rápido de lo que esperábamos. Refuerzos, bombardeos orbitales, una flota entera enviada solo para recordarle a la Tierra porque nadie desafía al dominio y sobrevive. Fue entonces cuando se activó la Operación Espina. La habíamos estado planeando durante 8 años. Cada célula rebelde en todo el mundo tenía una parte del plan. Pero solo 3 personas lo tenían completo. Yo era una de ellas. Era simple. Hacer que la Tierra sangrara tan fuerte que las estrellas escucharan. No podíamos luchar contra sus naves en el espacio. Todavía no. Así que hicimos que la Tierra fuera hostil. Convertimos nuestros satélites en proyectiles cinéticos. Lanzamos smog químico a la órbita para bloquear los sistemas de puntería. Estrellamos estaciones fuera de servicio en zonas clave de aterrizaje del dominio. Activamos viejas armas nucleares de la Tierra no como armas, sino como picos electromagnéticos que frieron la mitad de su equipo desde adentro.
Recuerdo estar de pie en el borde de nuestro búnker de hielo, viendo las cápsulas de desembarco del dominio girar fuera de control y explotar en el aire. Reed se volvió hacia mí, con una amplia sonrisa. Puede que de verdad tengamos una oportunidad. No, no de ganar, una oportunidad. No luchábamos para ganar. Todavía no. Luchábamos para recordarles que podíamos contraatacar. Una semana después de la represalia, el dominio nos envió un mensaje. No transmitido, no público, personal. Capturaron a uno de los nuestros, un mensajero llamado Tamlin, de 17 años, callado, rápido, leal. Lo encontraron llevando suministros médicos entre asentamientos. Devolvieron su cuerpo en un ataúd sellado. Sin nota, solo le faltaba un ojo y la lengua. Reed fue quien lo abrió. No habló durante horas después. Solo miraba fijamente. El dominio no nos quería muertos. Nos querían rotos. Así que rompimos algo de ellos. Uno de sus buques de guerra de élite, el Beilax, había atracado cerca de las ruinas de lo que solía ser Singapur. Lo usaban como base de mando avanzada. Masivo, inaccesible, protegido, perfecto. Demasiado perfecto. Por eso lo elegimos como objetivo. Teníamos una oportunidad. Una clave de acceso robada de una exingeniera del dominio que desertó después de ver nuestras grabaciones. Ya no podía vivir consigo misma. ¿El plan? Infiltrarse en el buque de guerra, sobrecargar su núcleo de fusión y hacer que lloviera arrogancia fundida del dominio. El equipo era pequeño, yo, Reed y 2 especialistas en demoliciones con exotrajes. Entrar fue un infierno. Moverse por sus pasillos fue peor. El Beilax estaba impecable. Corredores blancos, conductos de energía zumbando y soldados del dominio que nos miraban como si fuéramos basura. No perdimos tiempo, no hablamos. Llegamos a la cámara del núcleo, plantamos el virus y nos exfiltramos a través de un conducto de basura que nos arrojó al océano como aguas residuales. 10 minutos después, la mitad del cielo oriental se convirtió en un segundo sol. El dominio lo llamó terrorismo. La galaxia lo llamó el primer golpe real que la Tierra había dado. Nosotros lo llamamos la justicia de Tamlin. Las consecuencias fueron políticamente nucleares. Algunas especies del dominio comenzaron a susurrar que tal vez la Tierra no era tan primitiva, que tal vez no éramos solo salvajes con piedras. Una raza menor, los Ayer, se retiró por completo del pacto de pacificadores. Dijeron que se negaban a ser parte de la masacre de una especie que se niega a rendirse incluso ante los dioses. El dominio declaró la ley marcial en todos sus sistemas alineados y pusieron una recompensa por mí. No solo captura, ejecución. Nombre, rostro, perfil, por todas las estrellas. Yo era el fantasma de la tierra, el símbolo de la rebelión, el que escupió en su sala del trono y prendió fuego a su bandera. Pero esa no fue la parte que me afectó. Fue ver también la cara de mi padre en la recompensa. Resucitaron su imagen, lo llamaron el origen del desafío, afirmaron que había lavado el cerebro a la tierra para que resistiera, dijeron que su linaje era veneno. No solo me querían muerto. Querían que mi memoria fuera borrada, como intentaron con él. Fue entonces cuando supe que esto no era solo una guerra, era personal. Querían borrarnos de las estrellas, no porque fuéramos peligrosos, sino porque les recordábamos todo lo que solían ser antes de volverse huecos. Nos temían no porque tuviéramos armas, sino porque teníamos voluntad. Elegimos la muerte sobre la obediencia, la llama sobre la correa, el silencio sobre el compromiso, y en cada cámara del dominio, cada corte real, cada palacio de mármol pulido y diplomacia holográfica. Ellos sabían una verdad aterradora. No puedes poseer a una especie que preferiría desaparecer antes que arrodillarse. Y no estábamos desapareciendo. Apenas estábamos comenzando. ¿Alguna vez has mirado una causa tanto tiempo que empieza a devolverte la mirada? Ahí es donde estaba, sentado solo en un contenedor oxidado que servía de sala de mando en el sector 7. Mirando un mapa digital lleno de puntos rojos parpadeantes. Cada uno, un sitio de operación del dominio. Cada uno, una herida abierta. No había música, ni charlas, ni celebración. Derribamos el Beilax. Sí, pero sabíamos lo que venía después.
Represalias. El dominio no operaba como los humanos. No tenían rabietas. Planeaban la venganza con precisión, como si fuera un arte. No necesitaban bombardear todo el planeta. Solo las ciudades correctas, la gente correcta. Hacerlo quirúrgico, desmoralizador. Y comenzaron con Oyob's Crest, un pueblo tan profundo en los montes Apalaches que ni siquiera tenía nombre en los viejos mapas de la tierra. Era solo árboles, escarcha, silencio y unos 30 civiles, en su mayoría niños, ancianos y equipos médicos. Atacaron a las 3:42 de la mañana. Proyectiles de riel de órbita baja. Sin explosiones, sin fuego, solo una implosión, como si el pueblo hubiera sido absorbido por el suelo y sellado tras el silencio. Ni siquiera supimos que había desaparecido hasta que una de las naves médicas en rotación informó un error de no contacto. Se necesitaron 3 exploradores para confirmar lo que temíamos. No quedaba nada. Ni siquiera huesos. Reed no habló ese día. Solo se sentó a afilar su cuchillo una y otra vez. Acero rechinando contra acero. Nunca lo había visto temblar. Pero esa mañana, sus manos no se quedaban quietas. Es un mensaje, murmuró finalmente. No quieren venganza. Quieren que nos sintamos inútiles. Tenía razón. El dominio no bombardeó Oyob's Crest solo porque fuera fácil. Lo eligieron porque sabían que no podíamos protegerlo. Querían que los supervivientes comenzaran a cuestionarme, a cuestionar la causa. Y estaba funcionando. Empecé a notar las miradas, las vacilaciones, el peso en cada par de ojos que me miraban como si yo tuviera respuestas. Pero no las tenía. Tenía sangre en mis manos y fuego en mis pulmones, pero ninguna respuesta, hasta que ella apareció. Su nombre era Al-Ra, una desertora, no del dominio exactamente. Nació en una de las colonias periféricas, criada dentro de su sistema, entrenada como analista. Se escabulló a través de sus redes y vino a nosotros con una unidad de datos robada y una advertencia. Están construyendo algo. No un arma, algo peor. No confié en ella. No de inmediato. No por la forma en que hablaba. Demasiado perfecta. Demasiado tranquila. No por la forma en que mantenía las manos cruzadas como si todavía estuviera bajo comando. Pero Reed respondió por ella. Y cuando Reed responde por alguien, yo escucho. Pasamos la unidad por 3 cortafuegos aislados y un viejo núcleo de datos recuperado de una subestación china. Tardamos casi 5 horas en desencriptarla. Cuando se abrió, la habitación se quedó en silencio. Nadie habló porque no eran planos. Era un panegírico, un video. Docenas de ellos empalmados, hechos por oficiales del dominio. Algunos de los de más alto rango, también. No hablaban de guerra. Hablaban de asimilación, de borrar a la humanidad lentamente, no con bombas, sino con reemplazo. Paso 1. Empujar a la resistencia humana a la extinción. Paso 2. Criar híbridos compatibles con la Tierra a través de programas de cría en cautividad en laboratorios fuera del mundo. Paso 3. Reintroducir a los nuevos terrícolas en las ciudades humanas. Más lentos, más tranquilos, modificados para cumplir con las reglas del dominio. No más conflictos, no más cultura, solo una versión de la Tierra que pudieran controlar. No podía respirar cuando lo vi. Todo este tiempo, pensamos que intentaban matarnos, pero intentaban sobreescribirnos. Reed golpeó la mesa con el puño. Se están burlando de nosotros, clonándonos para convertirlos en mascotas. Ra se sentó en la esquina, en silencio hasta que dijo, ni siquiera han visto la peor parte. Abrió un último archivo, una lista, coordenadas, códigos de 10 dígitos, etiquetas biológicas y nombres. Nombres humanos, no solo soldados, no solo rebeldes, civiles, niños, ancianos, granjeros, personas desaparecidas en la última década. Pensábamos que habían muerto durante los bombardeos, las reubicaciones, el hambre. Pero no. Habían sido tomados, almacenados, estudiados, cosechados. Tu padre, dijo el Ra, sin mirarme. Está en esa lista. Sentí el frío golpearme como un tren de carga. Se suponía que estaba muerto, vaporizado. El dominio había hecho un espectáculo de ello,
transmitido la muerte, la había usado como propaganda, pero ahí estaba. Etiqueta: el único HAL. No fallecido, no destruido, preservado. La habitación estalló en discusiones. Reed gritando por una contracción inmediata. Ra tratando de calmar la mesa. Otros gritando sobre operaciones de rescate, planes de infiltración, quemar toda la galaxia. Yo no hablé. Solo miré ese nombre en la pantalla una y otra vez como si fuera a desaparecer si parpadeaba demasiado. Y entonces tomé la decisión. Vamos a recuperarlo. Reed levantó una ceja. ¿Estás seguro de que está vivo? No me importa. Me puse de pie. Mi voz temblaba, pero la mantuve firme. Cometieron un error al meterlo en esto. Pensaron que usarlo me quebraría. Pero se olvidaron de algo. Reed asintió lentamente. Que su sangre corre por tus venas. Nos preparamos en menos de 36 horas. Ra nos dio las coordenadas. Un laboratorio de investigación del dominio en Iva Prime, una luna no más grande que Nueva Zelanda, supuestamente neutral, oficialmente abandonada después de un fallo de terraformación. Sin vigilancia. Excepto que no estaba abandonada. Era un archivo genético. Lo llamaban Bóveda 9. Llegar allí no fue el problema. Ra nos dio transporte, autorización robada y una puerta trasera a su atmósfera. Entrar era la parte suicida. La Bóveda 9 no solo estaba protegida por tecnología. Estaba construida en una estructura viva. Piedra biodiseñada, paredes que podían moverse y sellarse, vigilancia orgánica, respuestas inmunes automatizadas. Habían hecho un laboratorio que podía digerir amenazas, y estaban almacenando humanos dentro. Entramos con un equipo de 5. Yo, Reed, Ra, y otros 2, Oland y Stark. Inteligentes, duros, callados, el tipo de hombres que no hacen preguntas cuando las órdenes implican la muerte. La aproximación fue silenciosa. Aterrizamos en una cresta helada y entramos por un desagüe pluvial de la mitad del tamaño de una tubería de alcantarillado. Sin guardias, sin sensores, solo silencio y un aire gélido. Adentro, los pasillos pulsaban. No estaban iluminados. Brillaban como venas bajo la piel. Las paredes eran suaves al tacto, respiraban, vivas. Y por dondequiera que caminábamos, oíamos susurros, no de altavoces, de las paredes. No perteneces aquí. No estás autorizado. Por favor, vete. Cortés al principio, luego hostil, como si el laboratorio mismo fuera consciente. Ra nos guió, navegando con una vieja consola del dominio que había hackeado antes de entrar. Tercer subnivel, murmuró. Bóvedas de especímenes. Descendimos por túneles goteantes, pasando por cámaras vacías llenas de órganos a medio crecer, esqueletos híbridos acurrucados en estasis y cubas de líquido verde burbujeando con un horror silencioso. Y entonces los encontramos. Filas de figuras humanas suspendidas en tubos de cristal, desnudas, cableadas, inmóviles. Algunos eran viejos, otros jóvenes, algunos lloraban, no despiertos, pero sus rostros aún se movían, músculos contrayéndose en sueños interminables. Oland retrocedió, con arcadas. Stark maldijo en voz baja. Incluso Reed parecía afectado. Nos acercamos a la consola principal. Ra buscó en los archivos. Hal está ahí. Ella señaló. Una cámara oculta muy por debajo de las demás. Espécimen 0, susurró. No esperé. Corrí. El pasillo estaba completamente oscuro. Mis botas golpeaban suelos orgánicos que temblaban bajo mis pies. Las puertas se cerraron detrás de nosotros. Las luces parpadearon en rojo. Toda la estructura comenzó a zumbar como si supiera lo que estaba a punto de encontrar. Entonces lo vi. Era mayor, más delgado, pálido, pero era él. Flotando en estasis, la boca ligeramente abierta, tubos en sus brazos, cicatrices en su costado. Me acerqué. Para tocar el cristal y sus ojos se abrieron. Nunca supe cómo se sentiría volver a verlo. Durante años, solo tuve el recuerdo de mi padre de pie frente a una multitud de líderes aterrorizados, desafiando al dominio con nada más que la verdad en su voz y acero en su columna vertebral. Luego,
silencio, vapor, desaparecido. Pero ahora estaba aquí, flotando en una prisión de cristal, más viejo, más pálido, roto, y sin embargo, cuando sus ojos se abrieron, seguían siendo sus ojos, no confundidos, no vacíos. Se clavaron en los míos como si hubieran estado esperando. Presioné mi mano contra el cristal. Soy yo, susurré. Soy yo. Sus labios no se movieron, pero sus ojos se desviaron bruscamente más allá de mí, directamente hacia el Ra. Fue entonces cuando algo en lo profundo de mi estómago se retorció. No la miraba como un superviviente mira a un rescatador. La miraba como un hombre que reconoce a una traidora. Atrás, ladré. Ra se congeló. Reed buscó su arma sin dudarlo. ¿Qué está pasando?, preguntó, sin quitarle los ojos de encima. Ra miró entre nosotros. Su voz era demasiado tranquila. Está desorientado. Estasis a largo plazo. No, la interrumpí. No está confundido. Sabe exactamente quién eres. Reed dio un paso hacia ella. Mentiste sobre este lugar. Ella no se movió. No lo negó, lo que decía más que cualquier palabra. Volví a la cápsula. La mano de mi padre se crispó lentamente, dolorosamente. Levantó 2 dedos, los presionó contra el interior del cristal, luego 3 toques, un ritmo. Lo conocía. Código 371. Trampa de extracción comprometida. Retrocedí. Es una trampa. Demasiado tarde, dijo Reed sombríamente, sacando su arma y girando su cuerpo para cubrirme. Ya estamos en ella. El suelo vibró. Luego, el zumbido que habíamos estado escuchando todo este tiempo cambió, se hizo más profundo, más pesado. Las paredes brillaron de un rojo sangre. Y los susurros cesaron. No estábamos en un laboratorio. Estábamos en una bóveda viva construida para consumir intrusos. Muévanse, grité, golpeando con la mano el interruptor de emergencia que el Ra había abierto. Reed, ayúdame a sacarlo. Reed no dudó. Envainó su arma y corrió hacia el panel. Holland y Stark retrocedieron a una postura defensiva, sus ojos recorriendo el túnel mientras el brillo rojo comenzaba a extenderse como un virus. Ra no se movió. Solo se quedó allí, en silencio, observando, no con culpa, sino con pesar. Un pesar frío, agudo, profesional. No se suponía que fuera así, dijo finalmente. Reed miró hacia atrás. ¿Quieres explicar eso antes de que te meta una bala en el cráneo? Nunca debí llevarlos tan profundo, respondió ella, con voz baja. Se suponía que debía mantenerlos en la superficie, distraídos el tiempo suficiente para que la secuencia automática se activara, pero se movieron demasiado rápido. Me interpuse entre ella y la cápsula, la rabia floreciendo en mi pecho. Eras del dominio todo el tiempo. No, dijo suavemente. Peor. Nací en la tierra. Simplemente dejé de creer. Avanzó lentamente, con los brazos bajos, las palmas abiertas. ¿Crees que esto es una guerra? ¿Crees que la humanidad gana siendo obstinada? Pero nos estamos desangrando una rebelión a la vez. Sus ojos se desviaron hacia la cápsula. Ya no es un símbolo. Es solo un hombre, débil, entubado, preservado para un legado que a nadie fuera de la Tierra le importa. No intentaba convertirme. Intentaba justificarse a sí misma, hacer que la traición sonara como misericordia. Yo también solía creer en él, dijo, hasta que me di cuenta de que nos estaba llevando a la extinción. Tú eres la extinción, dije, mi voz aguda y amarga. Solo le pones una cara amable. Detrás de mí, Reed gruñó. Los controles no funcionan. Purga manual. La voz de mi padre crujió a través del altavoz de cristal. Débil, ronca, pero inconfundible. Me giré. ¿Qué? Me miró con una mirada que todavía tenía peso, incluso ahora. ¿Quieres salir de aquí?, dijo. Vas a tener que matar este lugar. Morirás, dije. Su rostro no se inmutó. Morí el día que me subí a ese podio. Esto es solo un retraso. Acaba con ello. Quémalo todo. Y no mires atrás.
El momento quedó suspendido en el aire como la hoja de una guillotina. Reed me miró. Yo lo haré. No, dije, acercándome a la terminal. Yo lo haré. Abrí el panel lateral de un tirón. Tecnología del dominio, compleja, en capas. Pero había estudiado sus sistemas durante años. Mis dedos volaron sobre los controles, saltando códigos, buscando la cadena de anulación. Detrás de mí, las paredes comenzaron a pulsar más rápido, más fuerte. La bóveda sabía que intentábamos matarla. Ra retrocedió lentamente ahora. Su traición ya no era audaz. Estaba asustada, acorralada. Luego se dio la vuelta y corrió. Reed levantó su arma. Déjala, olvídala, espeté. No tenemos tiempo. La secuencia final encajó en su lugar. Purga manual iniciada. Todos los sistemas biológicos se desestabilizarán en 60 segundos. Eso significaba que la bóveda moriría y todos los que estaban dentro. Me volví hacia mi padre. La cápsula ya temblaba. El vapor siseaba desde la base. Grietas se extendían por el cristal. No puedo sacarte, dije. No me voy, respondió. Tampoco te quedas. Abrí la palanca de emergencia de un tirón y la puerta de la cápsula se abrió con un siseo. Mi padre se desplomó hacia adelante, tosiendo. Su piel parecía papel estirado sobre hueso, pero estaba vivo. Reed corrió y lo agarró. Lo tengo. Vete, grité. Holland, Stark, replieguense. Ruta de extracción 3. No discutieron. Las paredes ya se estaban pelando, colapsando hacia adentro. La bóveda 9 no solo estaba muriendo. Se estaba desgarrando a sí misma como si se negara a dejarnos vivir. El túnel detrás de nosotros chilló. Una tormenta de esporas rojas brotó del techo. Alarmas orgánicas graznaban como animales moribundos. El sistema inmunológico de la bóveda se activó. Hojas de hueso se deslizaron desde las paredes, cortando el aire. Stark gritó. Miré hacia atrás justo a tiempo para verlo ser empalado. 2 fragmentos de hueso directamente a través de su pecho. Muerto. Sin tiempo para lamentarse. Corrimos. Reed y Holland arrastraban a mi padre. Yo cubría la retaguardia, pistola de pulso en mano, disparando a cualquier tentáculo orgánico que intentara agarrarnos. Las paredes se movían como una garganta, tratando de tragarnos. Llegamos al túnel de extracción justo cuando el techo comenzaba a derrumbarse. Ra estaba allí, desplomada, herida, tratando de trepar a un conducto lateral. Me miró, su boca se abrió, pero no me importaba lo que tuviera que decir. Levanté la pistola. Un disparo justo entre los ojos. Cayó de espaldas en la niebla roja. Llegamos a la superficie con apenas 15 segundos de sobra. La nave despegó. La montaña debajo de nosotros se hundió mientras la bóveda 9 colapsaba sobre sí misma, devorando siglos de horror del dominio en una gloriosa muerte por asfixia. Y Hal, mi padre, yacía respirando en la parte trasera de la nave, vivo, pero roto. El vuelo fue silencioso. Reed finalmente habló, apenas por encima de un susurro. ¿Y ahora? ¿Qué? Miré mis manos. Sangre, suciedad, quemaduras y el peso de un planeta entero sobre mis hombros. Intentaron convertirnos en un recuerdo, dije. Pero ahora. Miré las estrellas más allá de la ventana. Recordarán quiénes somos. El viaje de regreso se sintió más largo de lo que debería. Ninguno de nosotros habló. Reed mantuvo sus ojos en mi padre todo el viaje, como si no pudiera creer que fuera real, como si esperara que desapareciera si parpadeábamos. Holland se sentó enfrente, con el arma en su regazo, mirando por la ventana hacia un cielo que no había parecido pacífico en años. ¿Y yo? Solo observé la sangre secarse en mis manos y escuché a Hal respirar. Sus respiraciones eran irregulares, húmedas, pero vivas. Aterrizamos en el sector 9, uno de nuestros búnkeres subterráneos ocultos bajo las ruinas de lo que solía ser Johannesburgo. Estaba oscuro, frío y seguro. Eso era todo lo que importaba. El equipo médico ni siquiera esperó presentaciones. Rodearon a Hal, lo levantaron en una camilla, tomaron sus vitales, inyectaron estabilizadores,
y yo me quedé allí en silencio mientras el hombre al que había pasado toda una vida tratando de emular era llevado como un artefacto roto. Pasaron 2 días. No hablaba mucho. El dominio lo había mantenido sedado en una mezcla de crioestasis y supresión neurológica durante más de una década. Sus músculos se habían atrofiado. Su columna vertebral se estaba deteriorando. No debería haber sobrevivido. Pero lo hizo. Por supuesto que lo hizo. Porque Hal nunca se doblegó. Ni ante ellos. Ni ante la muerte. Ni siquiera ante el tiempo. Finalmente habló al tercer día. ¿Por qué demonios viniste? Me senté junto a su catre, exhausto, todavía con el mismo abrigo con el que había luchado en la bóveda. Mi hombro estaba vendado y mi voz era ronca. ¿Crees que iba a dejar que te tuvieran en una caja de cristal? Pregunté. Sus ojos se clavaron en los míos. Aún agudos, aún él. Esa caja era más segura que este mundo. Tal vez, pero te necesitaba. No, dijo, con voz firme a pesar de la aspereza. Ellos te necesitaban a ti. Luchó por sentarse. Lo ayudé. Hizo una mueca de dolor pero no se inmutó. Ese era mi padre, un hombre que podía romperse todos los huesos y aún así sentarse por principios. Me miró fijamente. ¿Qué hiciste, hijo? Se lo conté. Todo. La transmisión, el Beilax, la cumbre, la traición del Ra, la bóveda 9, las células de resistencia, el movimiento creciente, las grietas que se formaban en el dominio. Su rostro no cambió. Solo escuchó. Luego se reclinó, cerró los ojos y dijo lo último que esperaba. No deberías haberme traído de vuelta. Lo miré fijamente. ¿Qué? Abrió los ojos lentamente. Ya no necesitas un símbolo. Te has convertido en la causa. No lo soy. Lo eres, dijo bruscamente. Estás liderando. Te lo has ganado. Pero si estoy a tu lado, no te seguirán a ti. Me seguirán a mí. Y yo ya no soy el líder que necesitan. Las palabras dolieron, pero las entendí porque tenía razón. Él era una leyenda. El hombre que le dijo a la galaxia que se metiera su paz por un agujero negro. Pero las leyendas son tiempo pasado. Yo era el que luchaba ahora, sangraba ahora, tomaba decisiones que costaban vidas, cargaba con los rostros de cada hombre y mujer que no pude salvar. Aún así, no estaba listo para dejarlo ir. Todavía no. Hay una cumbre, dije. Nuestra cumbre. Dentro de un mes. Todos los líderes de la resistencia supervivientes, la llamamos la Mesa de las Brasas. Te escucharán. Te escucharán a ti, replicó. Pero si quieres que esté allí, iré. Solo no esperes que dé discursos. Sonreí de lado. Ni se me ocurriría. 3 días después, recibimos noticias. Las patrullas del dominio se habían triplicado. Planetas enteros se estaban oscureciendo. Comunicaciones cortadas, viajes restringidos. El colapso de la bóveda 9 no solo los había sacudido, los había expuesto. Se habían filtrado grabaciones. Especies de todo el dominio comenzaban a cuestionar el sistema. Pequeñas protestas habían estallado en mundos periféricos. Habían intentado ocultarlo. Lo pintaron como un laboratorio clandestino, una tragedia. Culparon a una célula rebelde dentro de su comando. Pero la galaxia ahora tenía ojos y comenzaba a vernos. Eso asustó al dominio, y las cosas asustadas atacan. Obtuvimos pruebas de ello cuando una caravana de suministros del Sector 3 fue encontrada destrozada. Vehículos derretidos, cuerpos fusionados con el suelo. Sin armas, sin advertencias, solo aniquilación. No habíamos visto ese tipo de destrucción desde los primeros años. Estaban enviando un mensaje. Sométense o mueran en silencio. Eso solo nos hizo más ruidosos, pero también comenzó algo más. División. La resistencia crecía, pero también las discusiones. Viejos generales que creían en tácticas de guerra tradicionales. Jóvenes impetuosos que querían una confrontación abierta. Civiles que estaban cansados de esconderse y querían negociar la paz, incluso si significaba un compromiso. Y en el centro de todo, yo. Algunos me veían como el líder legítimo. Ahora, algunos me veían como imprudente.
Algunos susurraban que era demasiado emocional, que tomaba decisiones con el corazón y no con la cabeza, que había arriesgado demasiado para traer de vuelta a Hal cuando deberíamos habernos centrado en construir flotas y bombas. Reed se quedó a mi lado, pero incluso él comenzaba a mostrar las grietas. «Estás cargando con demasiado», dijo una noche. «Quieres ser tu padre y tú mismo al mismo tiempo, pero no son el mismo hombre». No respondí porque ya no sabía quién diablos era. ¿Era un rebelde, un comandante, un hijo tratando de arreglar el pasado? ¿O era solo una mecha esperando a consumirse? La cumbre de la mesa de las brasas llegó más rápido de lo esperado. Se celebró en el corazón de un puesto avanzado del dominio recuperado, enterrado bajo la Antártida. Era la primera vez en 20 años que la resistencia de la Tierra se reunía en una sola habitación. Y fue un caos. 42 líderes, hombres y mujeres de todas las regiones supervivientes, con cicatrices, enojados y cansados. Algunos habían estado luchando desde antes de que yo naciera. Otros habían tomado un rifle el año pasado. Nadie estaba de acuerdo en nada. Algunos querían atacar al dominio de inmediato. Algunos querían esperar, construir. Algunos querían contactar a desertores del dominio y formar una nueva alianza. Pero la mayoría solo quería ver quién lideraría. Me levanté y les di la verdad. Cruda, sin pulir. No un discurso, solo lo que necesitaban oír. No estoy aquí para prometer la victoria. Estoy aquí para prometer resistencia. No vamos a ganar porque seamos más fuertes. Vamos a ganar porque nos negamos a morir en silencio. Algunos asintieron. Algunos se burlaron. Uno incluso se levantó y dijo, «Eso no es una estrategia. Es un suicidio». Y entonces Hal se levantó. Todos se callaron. No gritó, no se golpeó el pecho. Simplemente dijo, «Todos están esperando que alguien les diga qué hacer. Quieren órdenes. Quieren unidad. Quieren un nombre en el que depositar sus esperanzas. Pero olvidaron quiénes somos. Somos la Tierra. Somos la especie que nació en el caos y lo convirtió en su hogar. No necesitamos un salvador. Nos necesitamos unos a otros». Hizo una pausa y luego me señaló. «Este hombre no necesita mi aprobación. Ya tiene sus vidas en sus manos. Si quieren seguirlo, háganlo. Si no, quítense de su maldito camino». Silencio. Luego, uno por uno, se pusieron de pie. Saludaron o asintieron o se llevaron los puños al corazón. No lloré. No entonces. Pero sentí que algo encajaba dentro de mí. No poder, no orgullo, responsabilidad. Y la llevé de vuelta a mis aposentos como un peso atado a mi columna vertebral. Esa noche, Reed entró, cansado hasta los huesos. «¿Todavía crees que no eres el hombre adecuado para el trabajo?» Negué con la cabeza. «Creo que soy el último que queda en pie». Así es como comienzan la mayoría de las revoluciones. Luego se sentó a mi lado y me dio la peor noticia hasta el momento. «Interceptamos una transmisión codificada del dominio», dijo. «¿Qué tipo?» «Movilización estratégica». Se me encogió el estómago. «Están enviando algo a la Tierra». «Peor», dijo, «lo están enviando todo». El mensaje era simple. Brutal. Operación Cinderfell fase 1 iniciada. 3 palabras. Sin ceremonia, sin amenazas, solo la confirmación de que todo lo que temíamos ya estaba en marcha. El dominio no venía a negociar. No enviaban diplomáticos ni emisarios ni amenazas. Venían a borrarnos. No como una advertencia, como un ejemplo. Pasamos 2 días peinando la información. Registros de la flota del dominio, comunicaciones interceptadas, viejas señales durmientes enterradas en satélites rotos. La traición del Ra nos había enseñado una cosa. Siempre plantan raíces antes de la tormenta. Siempre. Esta vez no fue diferente. Encontramos 6 estaciones de avanzada enterradas en órbita, ocultas, silenciosas, enviando datos a una armada móvil que actualmente atravesaba el cinturón de Kepler como una plaga. Uno de nuestros hackers de satélites, un chico joven llamado Trin, apenas salido de la adolescencia, se infiltró en una de sus comunicaciones blindadas. Lo que vio le hizo vomitar.
Datos en vivo de la fase 1. Las colonias exteriores de la Tierra estaban siendo aniquiladas, no solo bombardeadas, cosechadas. Los cuerpos no eran quemados, eran recolectados para clonación, procesamiento, análisis genético. El dominio no solo intentaba detener la rebelión. Intentaban estudiar las llamas para poder evitar que volvieran a surgir. Y lo peor de todo, se movían rápido. Tiempo estimado de llegada a la Tierra, 17 días. No era tiempo suficiente para fortificar. Ni siquiera era tiempo suficiente para advertir a todos. 17 días, murmuró Reed, mirando los mapas estelares parpadeantes. 17 días para detener un imperio. Me miró. No podemos hacerlo. No respondí de inmediato porque una parte de mí estaba de acuerdo con él, pero no se me permitía decirlo. Ya no. Me levanté lentamente, caminé hacia la mesa central donde se habían reunido todos los principales comandantes de la resistencia. Hal también estaba allí, de pie ahora, apoyado en una muleta, su rostro tallado por el dolor y el propósito. No vamos a sobrevivir a esto, dije rotundamente. Todos levantaron la vista. No vamos a detenerlos en una batalla abierta. Ni con naves, ni con muros, ni con cuerpos. Alguien abrió la boca para discutir, pero levanté una mano. Pero no estamos tratando de ganar una batalla. Estamos tratando de matar un mensaje. Señalé el holograma de la flota del dominio. Esto no se trata de armas. Se trata de romper su historia. Esa en la que la Tierra es el error que arreglaron, la enfermedad que curaron, el animal que sacrificaron. Reed asintió lentamente, ya viendo a dónde iba. Creen que lucharemos de frente. Se están preparando para otro Beilax, para otro ataque suicida. Pero no les daremos eso. Me volví hacia la multitud, mi voz más aguda ahora. Clara. Vamos a desangrarlos en todos los idiomas que menos entienden. Caos, sabotaje y vergüenza. Vamos a hacer que teman pisar nuestro suelo. Hacer que cuestionen cada movimiento. Hacer que se ahoguen con nuestra atmósfera. Vamos a convertir la Tierra en un cementerio de su orgullo. Silencio. Luego Hal dijo las palabras que lo hicieron definitivo. Quememos su guión. La llamamos la doctrina de la garganta. Una estrategia nacida de la desesperación. Despiadada, costosa, efectiva. El plan era dejar que el dominio aterrizara, no con toda su fuerza. Solo lo suficiente para que se sintieran confiados, solo lo suficiente para que comenzaran a establecer sus puestos de mando y vehículos logísticos, y luego colapsarlos desde adentro. Usando tecnología del dominio imitada, interceptaríamos sus señales, atascaríamos sus cadenas de suministro, volveríamos sus propios sistemas de apoyo de IA en su contra. Cada paso que dieran, encontrarían una mina, un virus, un tanque de agua envenenado, un asentamiento civil que no gritaba, sino que esperaba con cuchillos. Entrenamos a cada cuerpo capaz. No importaba si tenían 12 o 70 años. Si tenías manos, un cerebro y suficiente espíritu para agarrar o tirar de una anilla, eras parte de la línea. Los llamamos los dientes grises. No soldados, no rebeldes, solo humanos demasiado cansados para correr. Y construimos los túneles, un laberinto sinuoso bajo cada ruina importante. Sitios de excavación, redes de alcantarillado, viejas redes de metro convertidas en senderos de guerra. Si ellos controlaban el cielo, nosotros controlaríamos el suelo debajo de él. Algunos comandantes lo odiaron, dijeron que éramos demasiado brutales, que estábamos convirtiendo a los civiles en mártires, que estábamos perdiendo la humanidad que decíamos proteger. Pero Hal solo dijo una cosa que los calló a todos. La humanidad no se trata de comodidad. Se trata de elección. Y ellos eligieron luchar. A 10 días de distancia, las estrellas se atenuaron. Su flota se acercaba más rápido de lo esperado. Estaban acelerando ahora, quemando combustible a través del espacio vacío, empujando sus naves más allá de la tolerancia. No les importaba el daño o el costo. Solo querían que la Tierra se silenciara. Esa noche, Reed y yo nos sentamos solos en el búnker de mando. Sin pantallas, sin datos, solo café frío y silencio. Encendió un cigarrillo y me lo pasó. Yo no fumaba,
pero lo acepté de todos modos. Debería haber muerto en la bóveda 9, murmuré. Me miró de reojo. Probablemente. Estaba planeando cómo enterrarte. Lo digo en serio. Yo también. Ambos reímos amargamente, en voz baja. Luego se volvió hacia mí, más serio. ¿Crees que vamos a ganar? No le mentí. No. Asintió como si esperara esa respuesta. Pero creo que vamos a hacer que la historia se arrepienta de habernos olvidado. Aplastó el cigarrillo. Suficiente para mí. El día cero llegó sin previo aviso. Sin ceremonia, sin discursos, solo fuego. Lanzaron su primera nave de desembarco en lo que una vez fue la Ciudad de México. 7 millones de muertos en 3 minutos. Luego vinieron Nueva Delhi, El Cairo, París. No estaban luchando contra humanos. Estaban limpiando el tablero. Sus fuerzas terrestres se movían como fantasmas. Trajes flotantes, desplazadores sónicos, drones de búsqueda genética. Pero la doctrina de la garganta se activó rápidamente. Instalaron una torre de retransmisión cerca de Nairobi. Explotó antes de terminar de arrancar. Sus escuadrones de exploración aterrizaron en Alemania. Nunca regresaron. Sus suministros de alimentos desaparecieron. Sus líneas de refrigeración se congelaron. Sus señales encriptadas fueron secuestradas y retransmitidas en vivo por toda la galaxia. Y su mensaje: la Tierra está rota. Pero lo que la galaxia vio fue a humanos riendo mientras quemaban vivos a los invasores. Al tercer día, lideré un asalto terrestre. Atacamos un nido de mando del dominio fuera de la vieja Shanghái. Llevé a 300 dientes grises conmigo. Perdimos casi la mitad, pero eliminamos a un general del dominio, uno de verdad, vestido con armadura forjada en el núcleo de una estrella. Su voz sonaba como viento y muerte. Me dijo que la Tierra era un experimento fallido. Le dije que los experimentos son la razón por la que los humanos inventaron la pólvora. Luego le metí una carga térmica en la cavidad torácica y lo vi abrirse como una fruta podrida. Me quedé sobre los restos humeantes y grité hasta que mi garganta sangró. Y en algún lugar alguien estaba mirando, porque interceptamos una nueva transmisión esa noche. Alto mando del dominio. El costo está excediendo el valor. Estaban empezando a dudar. Esa era la grieta que necesitábamos. Pero justo cuando probamos esa amarga esperanza, la peor traición aterrizó en nuestra puerta. Sector 12, uno de nuestros hospitales subterráneos más grandes que quedaban. Bombardeado, violado, no por fuerzas del dominio, sino por humanos. Una facción renegada que se hacía llamar la Llama Pálida. Antiguos miembros de la resistencia que creían que la guerra estaba perdida y habían llegado a un acuerdo con el dominio a cambio de inmunidad. Mataron a los suyos para ganar favor. Niños, enfermeras, médicos desarmados. No bombardearon, ejecutaron. Uno de sus líderes solía luchar a mi lado, un hombre llamado Rin. Confié en él con mi vida. Ahora vestía armadura del dominio y llamaba a la Tierra una causa perdida. Podríamos haber evolucionado, dijo cuando lo confronté entre los escombros. Podríamos haber sido parte de algo más grande. No discutí. Le disparé en la cara. No por rabia, sino por necesidad. Los traidores no tienen últimas palabras. Reed no dijo nada cuando todo terminó. Solo me entregó un nuevo cargador y dijo: los próximos vendrán con más fuerza. Tenía razón. Y, sin embargo, todavía estábamos vivos, todavía intactos, todavía humanos. El dominio había lanzado sus flotas, sus armas, sus traidores contra nosotros. Y seguíamos de pie, sangrando, sí, pero de pie, porque la Tierra no se inclina. Nunca lo ha hecho y nunca lo hará. Comenzó con una transmisión que no debíamos oír, interceptada de una torre de retransmisión recuperada, enterrada bajo lo que solía ser Yakarta. La voz era femenina, no del dominio, humana. Hablaba un perfecto alto idioma del dominio, del tipo que solo aprenden los diplomáticos o los colaboradores. Este mensaje está destinado al Comando Central de la Flota. Traigo los términos del Consejo para un alto el fuego. Reed golpeó la tableta de datos sobre la mesa con tanta fuerza que la agrietó. ¿Términos?, escupió.
Estamos desangrándonos en trincheras y alguien está ahí fuera ofreciéndoles términos. La habitación estaba en silencio. Era peor que la traición. Era desesperación disfrazada de diplomacia. Alguien en algún lugar lo suficientemente alto estaba ofreciendo la rendición de la tierra a cambio de una ocupación estabilizada, la preservación de centros urbanos clave y una rehabilitación administrada por el dominio para los supervivientes humanos. Estaban ofreciendo nuestros huesos como moneda de cambio. Miré al otro lado de la mesa a Hal. No había dicho una palabra durante el informe. Sus ojos, siempre agudos, estaban vidriosos ahora, cansados, pero todavía iluminados con algo peligroso. Finalmente, susurró, ¿quién lo envió? No lo sabíamos. La señal se enrutó a través de 6 canales del dominio, encriptada en capas que todavía estábamos rompiendo. Pero tenía una suposición, y me revolvió el estómago. Su nombre era Orin Core, exsecretaria general del Consejo Médico Unificado de la Tierra durante los últimos años del gobierno previo a la ocupación. Una de las pocas líderes que sobrevivió a la invasión inicial del dominio. No porque luchara, sino porque colaboró. Después de la caída de Sydney, anunció públicamente la inevitable rendición de la Tierra y animó a los supervivientes a buscar la paz con nuestra nueva realidad. Eso fue hace 13 años. Pensamos que había muerto cuando cayó la torre de Shanghái. Resulta que no murió. Se escondió. Y ahora, con las fuerzas del dominio siendo destripadas en el barro, salió de su agujero e intentó salvar un futuro en el que ella tuviera un asiento en la mesa. Incluso si eso significaba vendernos a todos, Reed siguió. Si el dominio acepta sus términos y acuerda una anexión humana, estamos jodidos. Aterrizarán con papeles en lugar de tanques y lo llamarán misericordia. Y la galaxia se lo creerá, dije. Porque, ¿quién quiere otra guerra? Otra tierra levantándose. Preferirían que nos domesticaran. Hal finalmente se levantó. Me miró fijamente. ¿Recuerdas el protocolo Serif? Parpadeé. Ese no era un nombre que hubiera oído en años. El protocolo Serif era un mito, un programa de defensa de último recurso diseñado cuando la Tierra todavía tenía ejércitos funcionales, oculto en algún lugar profundo bajo la corteza. Los rumores decían que no era un arma. Era un botón de reinicio. Uno que podría aniquilar a cualquier fuerza de ocupación en el planeta, y posiblemente al planeta mismo. Asentí lentamente. Lo recuerdo. Reed miró entre nosotros. No pueden hablar en serio. La mandíbula de Hal se tensó. Ella les está dando la paz. Eso significa que nosotros tenemos que darles el infierno. Pasamos los siguientes 3 días buscando en lo que quedaba de las viejas redes, cavando en búnkeres desmoronados, conectándonos a satélites medio muertos, consultando antiguos libros de códigos de generales muertos. Eventualmente, lo encontramos. En las profundidades de los Andes, cerrado tras 10 capas de encriptación codificada por ADN. La bóveda Serif. Era real. Descendimos a la Tierra a través de un pozo. Minero roto, respirando polvo más antiguo que la civilización. Cuanto más profundo íbamos, menos se sentía como la Tierra. El acero dio paso al silencio. Los ecos se volvieron irrelevantes. El tiempo perdió peso. En el fondo, lo encontramos. Una habitación circular y lisa. Sin luces, sin paneles, solo una única plataforma con un núcleo negro suspendido en el aire, zumbando con una energía que no era natural. Una voz sintética resonó desde el vacío. Presencia humana autorizada detectada, iniciando despertar nivel Serif. Confirmada respuesta a amenaza de nivel planetario. Reed maldijo en voz baja. Esta cosa está viva. Hal dio un paso adelante, su voz firme y clara. Confirmar. La cámara vibró. Pregunta final. ¿Reconocen el riesgo planetario irreversible al ejecutar este comando? Silencio. Luego me puse a su lado y dije las palabras que sabía que nos condenarían a todos. Lo reconocemos. El suelo se partió, el núcleo descendió, y de las paredes, las luces parpadearon, revelando ojivas. No eran ordinarias, ni nucleares, ni químicas. Eran desestabilizadores sísmicos, diseñados para romper fallas,
colapsar continentes, inundar costas. El protocolo Serif no era solo una última resistencia. Era una promesa suicida. Si la Tierra no podía ser libre, sería inhabitable. Esa noche, me quedé fuera del búnker con Reed. No hablamos por un rato. Finalmente, preguntó lo que sabía que tenía en mente. ¿Realmente vas a hacerlo? Si aceptan el trato, dije, nos aseguraremos de que no quede nada que reclamar. Miró las estrellas, con la mandíbula apretada. Nos llamarán monstruos. Bien, dije, que se ahoguen con el nombre. Se rió una vez, pero no había humor en ello. Solo amargura y dolor y algo más. Algo como claridad. 2 días después, obtuvimos la pieza final. El dominio había aceptado la oferta de Orin. Su flota se retiró de los bombardeos de primera línea y comenzó a redirigirse a los corredores de transición de zona designados. Se estaban preparando para aterrizar en masa con banderas de paz. Una anexión total disfrazada de ayuda. La propaganda barrió la galaxia. Las noticias llevaban titulares como "El dominio muestra misericordia a la tierra devastada por la guerra. Paz negociada, la humanidad salvada de más derramamiento de sangre". Nos estaban convirtiendo en un proyecto de caridad, en lo que juramos que nunca seríamos. Reed me miró al otro lado de la mesa. Dilo. Lo miré a los ojos y di la orden. Activen el protocolo Serif. El mundo no tembló de inmediato, pero el dominio lo notó. Los escáneres sísmicos de toda su flota gritaron con advertencias que no entendían. Los patrones tectónicos cambiaron. La presión atmosférica cayó. Volcanes con gargantas muertas desde hace mucho tiempo comenzaron a susurrar de nuevo. Transmitieron consultas, advertencias y, finalmente, amenazas. Cesen toda actividad sísmica o serán considerados un peligro galáctico. Demasiado tarde. Les envié un último mensaje. Solo 12 palabras. Querían nuestra tierra sin nuestro fuego. Así que ahora ardan con ella. Hal se quedó a mi lado mientras la presión aumentaba. Lo miré. ¿Estás seguro de esto? Ni siquiera parpadeó. Querían enterrarnos. Ahora se ahogarán en nuestro polvo. Vimos cómo las montañas se agrietaban, los océanos hervían, las fallas se abrían como cicatrices. No todo de una vez, no nuclear, no repentino, sino lenta, implacablemente, una sentencia de muerte sin cura. Las naves del dominio comenzaron a retroceder. Sus zonas de aterrizaje ya no eran tierra. Sus corredores seguros se convirtieron en venas de lava. Sus búnkeres colapsaron bajo el peso de una tierra que se negaba a ser poseída. Vi las transmisiones mientras Orin Core gritaba, suplicando que se revirtiera la secuencia Serif. Reed me miró. ¿Quieres detenerlo? Negué con la cabeza. Ella tomó su decisión. Y ahora, también nosotros. Pero el protocolo Serif no se trataba solo de destrucción. Había una segunda fase, una enterrada aún más profundamente. Un código dejado por los arquitectos originales. Una elección final. Evacuación. A pequeña escala. Dirigida. Diseñada para preservar fragmentos del pueblo de la Tierra en cápsulas fuera del mundo. La idea era que si la Tierra alguna vez caía, la humanidad no se extinguiría. Simplemente se dispersarían. Empezarían de nuevo. Tenía una oportunidad para activarlo. Una oportunidad para enviar a una nueva generación a las estrellas, para darles algo más que este planeta moribundo. Pero tenía un costo. Solo unos pocos cientos podían ir, y ninguno de nosotros, ni yo, ni Hal, ni Reed, estaría entre ellos. Hal sonrió cuando se lo dije. Bien. El futuro no necesita fantasmas como nosotros. Los elegimos con cuidado, niños, científicos, artistas, luchadores, los que podían construir algo de las cenizas. Y luego los lanzamos, vimos las cápsulas perforar el cielo moribundo de la Tierra como chispas de una pira funeraria. El dominio no pudo detenerlos. Ni siquiera lo intentó. Ya estaban huyendo porque la Tierra no solo ardía. Estaba contraatacando con su último aliento. Dicen que el cielo sobre el Atlántico se volvió carmesí en la última hora. No por el fuego, por el polvo.
Montañas colapsando, océanos subiendo, fallas tectónicas estallando como cicatrices antiguas. El protocolo Serif no tuvo piedad porque nunca se pretendió que la tuviera. Fue la voz final de la Tierra, gritando lo suficientemente fuerte como para que la galaxia lo recordara. No conquistas lo que se niega a vivir de rodillas. Estaba de pie en una cresta con vistas a lo que solía ser un puesto avanzado del dominio. Ahora un cráter humeante que se tragaba máquinas y huesos por igual. Reed estaba a mi lado, con el rifle colgado al hombro, la piel ennegrecida por el hollín y la sangre. Así es como se ve, dijo, con voz de grava, cuando un planeta deja de ser educado. No respondí porque una parte de mí quería llorar no solo por la Tierra, las ciudades, la historia, sino por la elección que habíamos hecho de encender la mecha, de apretar el gatillo, de convertirnos en la misma advertencia que solíamos susurrar a los niños, que los humanos, cuando están acorralados, quemarán toda la jaula antes de dejar que alguien la cierre. Pero no me arrepentí. No cuando miré al cielo y vi las estrellas abrirse una por una. Cada una cápsula, una chispa. Nuestro futuro. Hal murió esa noche. No dio un discurso. No pidió consuelo. Salió solo al desierto desmoronado al este del sector 4, se sentó contra un viejo vehículo destrozado y simplemente se detuvo. Lo encontré por la mañana, con los ojos cerrados, sin heridas, sin miedo, solo un hombre que finalmente había entregado el peso. Luchó hasta el final, no con armas, sino con la negativa. Negativa a inclinarse, negativa a comprometerse, negativa a callarse por cualquiera que intentara silenciarlo. Lo enterramos bajo ese mismo vehículo. Sin lápida, sin ceremonia, solo un trozo de metal soldado a la roca con 5 palabras talladas a cuchillo. Él no se arrodilló, jamás. El dominio se fue, no de inmediato, no como cobardes, sino como fracasados. Intentaron darle la vuelta, por supuesto, culparon a errores de cálculo internos, afirmaron que la Tierra era inestable, inhabitable, que la humanidad había degenerado en la autodestrucción. Pero la galaxia sabía la verdad. Se filtraron grabaciones. Imágenes de naves del dominio reducidas a restos fundidos. Comandantes arrastrados gritando a trampas subterráneas por civiles sin armadura, sin órdenes, solo rabia. Intentaron borrarnos y, en cambio, nos dieron lo más importante de todo, un mito. Nos convertimos en una historia, una advertencia, un nombre que los niños de todos los sistemas estelares ahora susurran con asombro. La Tierra, el planeta que no se rompió. Reed y yo estábamos entre los últimos. Nos quedamos en el sector 9 todo lo que pudimos, mucho después de que la última nave del dominio desapareciera de nuestro radar. Coordinamos evacuaciones, sacamos a supervivientes de búnkeres colapsados, transferimos esquemas y archivos a unidades encriptadas. Para cuando activamos el ciclo final de evacuación, quedábamos 23 almas. 23 de nosotros dejados atrás para mantener el protocolo activo, para asegurar que nadie intentara poner un pie aquí de nuevo. Vimos la última nave ascender a un cielo ardiente desde un acantilado sobre las ruinas de Johannesburgo. Reed se volvió hacia mí. ¿Crees que seremos recordados? No le respondí porque no estaba pensando en el recuerdo. Estaba pensando en lo que viene después. Había una cápsula de respaldo, desconocida para la mayoría, oculta incluso a los escáneres del dominio. Pequeña, tosca, pero intacta. La llamamos Arca de Ceniza 1. No tenía intención de usarla. No al principio. Se suponía que esta era la colina en la que moriría. El lugar donde mis huesos yacerían enterrados junto al hombre que me dio su columna vertebral. Pero algo cambió. Sucedió cuando una niña pequeña, tal vez de 6 o 7 años, tiró de mi abrigo mientras ayudaba a cargar el último cargamento. Me miró con suciedad en las mejillas y un corte en la frente. Su voz era como cristal roto. Vamos a estar bien. Quise mentir, decir que sí, decir que todo estaría bien. Pero no lo hice. Me arrodillé a su lado y le dije, puede que nosotros no, pero tú sí, y eso es suficiente. Ella asintió. No lloró, no me dio las gracias. Simplemente subió la rampa y desapareció en el vientre de la nave. Ese fue el momento.
La elección cuando me di cuenta de que aún no había terminado. Porque ya no se trataba de morir por la tierra. Se trataba de llevarla adelante. Incluso si eso significaba que tenía que vivir cuando no quería. Incluso si eso significaba flotar solo en el silencio negro, esperando que algún mundo distante notara la baliza parpadeante de mi cápsula. Así que activé la cápsula, me abroché el cinturón, vi cómo Reed sellaba la escotilla, me hizo un último saludo y desapareció en el fuego. Luego todo se volvió negro. No sé cuánto tiempo he estado a la deriva. Podrían ser días, podrían ser años. Todo lo que tengo es aire, memoria y un núcleo de datos parpadeante lleno de la verdad de la última resistencia de la Tierra. Sin comida, sin agua, solo historias. Y este mensaje en repetición para cualquiera que lo encuentre. A aquellos más allá del velo. Esto no es una llamada de ayuda. Esto no es una rendición. Esto es una advertencia. No encontrarán esclavos aquí, ni sirvientes, ni niños suplicando por paz. Encontrarán un pueblo que construyó fuego en sus huesos. Un pueblo que no se doblegó. No morimos limpios. No morimos suaves. Prendimos fuego a nuestro mundo para recordarles. La tierra no se inclina ante nadie. He enviado ese mensaje 11.000 veces a satélites de paso, lunas muertas, exploradores errantes, a cualquiera que escuche. Y un día, alguien responderá. No con guerra, no con piedad, sino con respeto o miedo. Cualquiera de los dos está bien. Porque la próxima vez que pronuncien nuestro nombre, no será como una especie olvidada. Será como la chispa que no lograron matar. Y cuando nos levantemos de nuevo, no en ejércitos, sino en creencia, sabrán que las estrellas ya no son suyas. Son nuestras. Y la tierra nunca fue conquistada. Solo está esperando.